Él es Saltamontes. Siempre ha vivido con una sola obsesión: registrar los paisajes más maravillosos y sublimes del mundo. Viajó por países increíbles, pero nunca quedó satisfecho. Un día, después de mucho buscar, volvió a su casa, dejó su lápiz, su libreta y salió a caminar. Y paso a paso fue entendiendo que donde pisaban sus pies estaba eso maravilloso que tanto buscaba. Y Saltamontes lo comprendió. Es tiempo de mostrar y de compartir con el mundo estas maravillas. Las maravillas del Cajón del Maipo. La gente me llama Saltamontes y los invito a recorrer la primera maravilla, el río Maipo. Las maravillas del Cajón del Maipo. Hay cosas de las cuales sabemos su origen, pero no su desenlace. Absolutamente lo contrario siento con el río Maipo. Desemboca en el Pacífico, cerca de Yoyeo, pero no sé dónde nace. Y hoy mi objetivo va a ser encontrar el verdadero origen de este gran torrente. La palabra Maipo viene del mapuche maipún, que significa trabajar la tierra. Según los mapas, el Maipo nace en la cordillera de los Andes, en concreto en los faldeos del volcán Maipo, en la confluencia de los ríos Cruz de Piedra, Alvarado y Argüelles. El Cajón del Maipo se ubica al suroriente de la región metropolitana, en la comuna de San José de Maipo, que es la más extensa de la región. Hoy en día, este es el río más importante de la zona central de Chile. Riega todo el Valle de Santiago y es el centro de actividad más intenso del país. Lo alimentan tres grandes tributarios: el río Yeso, el río Volcán y el río Colorado. Este juego era un clásico: seguir un barquito de palo por la corriente. Le decía el juego de los indios. De niño siempre imaginé que así se divertían los indígenas de mi edad, usando los mismos materiales y probablemente el mismo rollo, pero cientos de años antes.
siempre quise seguir mi barquito más allá, hasta el río. Para mí era todo un misterio su destino final. Pero nunca pude. Mis padres jamás me dejaron. Era en esos momentos cuando más quería ser como los indios, y pensaba que ellos sí conocían los misterios del río. Probablemente porque sus mamás eran más permisivas. Con el tiempo me di cuenta de lo peligroso que podía ser seguir estos palitos, y también entendí a mis padres de por qué no me dejaban venir. Pero el río aún guarda grandes misterios. Lo que no es ningún misterio es lo peligroso que el río puede ser. Hace 2 años, practicando rafting, cometí un error y el río me succionó. Estuve 2 minutos debajo del agua. Esta experiencia cercana a la muerte fue algo muy fuerte. Me hizo reflexionar por cómo nos comportamos con el río, la autoridad que creemos tener, algo que no es así. Y cómo antiguamente se relacionaba el indígena, el nativo original, con el río. Porque si bien el río era algo dador de vida, moldeador del valle mismo, también era un límite que para ellos, como por naturaleza humana, debían cruzar y debe haber quitado muchas vidas. Este recorrido, el llegar al nacimiento del río Maipo, también es un camino de crecimiento personal, algo mío. Y por sobre todo, superar mis miedos. He decidido reencantarme con el río. Y qué mejor que dándolo a conocer. Quiero recorrer esta maravilla para admirar su belleza, sus detalles y cómo ha sido la relación del río con el hombre y del hombre con el río. La data del valle del río Maipo es superior a los 100 millones de años. Los fósiles y estratos sedimentarios de la era jurásica son vestigios que avalan su edad. Los movimientos tectónicos de las placas de Nazca y Sudamericana comenzaron a levantar en la cordillera de los Andes y los terrenos adyacentes al lecho del río. Hace 2 millones de años, los glaciares comenzaron a descender por el valle en distintas fases de avance y de retroceso, en un proceso que concluyó hace 10.000 años. Sin embargo, la modelación aún no termina. La cordillera de los Andes sigue levantándose poco a poco, a una velocidad de 5 milímetros anuales. El hombre apareció al finalizar el último periodo glacial. Los vestigios humanos más antiguos encontrados en el cajón del Maipo tienen 10.000 años y corresponden a un asentamiento de las tribus Aconcagua. Fueron descubiertos precisamente en un tributario del río, el Estero El Manzano.
Agua vertiente, de verdad, exquisita, refrescante. Estamos en uno de los cientos de tributarios que confluyen en el río Maipo, y lugares como este eran ideales para que las tribus originarias, como los chiquillanes, pudiesen vivir y establecerse en esta zona. No es casualidad encontrar asentamientos cerca del río, pues esta maravilla de la naturaleza proporciona todos los recursos suficientes para subsistir. Una clave arqueológica señala que los lugares predilectos de los indígenas para asentarse eran las confluencias de los tributarios con el río, pues además del acceso a diferentes recursos, representaba un sentido espiritual. El río Maipo cobijó distintos asentamientos indígenas. Llama la atención encontrar vestigios de los Moyes, tribus del norte que decidieron establecerse en el estero Chacayes, un tributario del Yeso. Los sectores cordilleranos del río eran habitados por los chiquillanes, tribu semisedentaria y familiares directos de los pehuenches, los mapuches de la cordillera. Como lo describe en sus crónicas Gómez Vidaurre en 1789, los chiquillanes eran los más bárbaros y fieros de todas las tribus de Chile. Practicaban el infanticidio femenino y no dudaban en robarle a otras tribus, usando lo que en la época prehispánica fue la gran herramienta de caza y combate, la macana. Una piedra de río, una rama, ingenio y paciencia eran los elementos necesarios para obtener una sofisticada arma o implemento de caza. Luego de elegir la piedra, comenzaba la ardua tarea de perforar la roca. Usando un palo, arena, agua y con sus propias manos iban socavando la piedra hasta lograr traspasarla. Un trabajo largo que, según dicen, demoraba todo el invierno. Una vez terminada esa parte, buscaban un árbol para dejar la piedra en una rama y esperar pacientemente que la rama creciera hasta que la piedra se incrustara, obteniendo de esta manera una herramienta polifuncional indispensable para la vida en la tribu. Además de una fuente de recursos, para los indígenas, el río también tenía otra connotación: era un límite natural. El río Maipo y su caudal contuvo la expansión del imperio inca hacia el sur. Fue esta la gran barrera que protegió a los mapuches de la invasión inca. En el Cerro Peladero, en la ribera norte del río Maipo, se descubrió la última huaca hacia el sur, santuario o templo espiritual que confirma la presencia y dominio del imperio inca en esta zona. Hoy es distinto. Para el ser humano moderno, el río ya no es un límite. Al menos eso creemos. Nuestra relación con el río claramente ha cambiado. Antes era igual a igual. Hoy el ser humano cree estar por sobre la naturaleza. Las tirolesas provienen del montañismo. Para los andinistas, los ríos muchas veces son un obstáculo en el camino a la cumbre. Claro que son muy distintas a esta. En montaña,
Las tirolesas son principalmente de cuerdas y son instaladas por los propios sandinistas. Una técnica de alto riesgo y que requiere mucha experiencia y también habilidad. Hoy, retar al río se convirtió en un producto turístico. El hombre moderno continúa explotando este recurso desde diferentes ámbitos. El turismo aventura y el ecoturismo son una alternativa, pero también existen otras formas. ¿Sabían que gran parte de las viviendas y de las construcciones del Gran Santiago tienen algo del río Maipo? Así es, arena y ripio, materia prima fundamental en toda construcción u obra sólida. La temporada de extracción de áridos se extiende desde octubre hasta marzo, y es en este lapso cuando las 12 areneras existentes en el cajón del Maipo generan gran cantidad de material. 850.000 metros cúbicos para ser más exactos. Pero la arena tiene otros usos y mucho más importantes. Además del río Colorado, Yeso y Volcán, el río Maipo es alimentado por distintos tributarios más pequeños, los esteros. Estos afluentes provienen de las lluvias y nieves eternas de la montaña. Sus aguas descienden por los cerros y a su paso reciben el aporte de cientos de pequeños arroyos. Su caudal es intermitente, dependiendo de la época del año y de la nieve acumulada. Estos tributarios pueden llegar a ser verdaderos torrentes, así como también en el verano y otoño, algunos de estos tributarios ni siquiera alcanzan a cumplir su meta: llegar al río. Es aquí, en los esteros, donde existe la mayor concentración de vida animal y vegetal. Las aguas cristalinas y la humedad del ambiente favorecen la presencia de diversas especies. En un recorrido adentrándose por la quebrada, es posible encontrar gran variedad de aves silvestres y vegetación nativa como el maqui, palqui, peumos y quillay. En sectores de mayor humedad,
aparecen helechos e incluso algunos canelos, árbol sagrado de los mapuches que alguna vez abundó en la zona y que poco a poco ha ido desapareciendo. No cabe duda que todos merecemos disfrutar de la naturaleza, pero lamentablemente el turismo en el Cajón del Maipo ha tenido un desarrollo espontáneo en algunos aspectos. Los visitantes comenzaron a llegar sin una adecuada preparación para recibirlos. Se hace evidente la necesidad de regular el uso de todos estos recursos naturales. Es necesario proteger y conservar este patrimonio, ya que al igual que nosotros, las futuras generaciones también merecen disfrutar de estas maravillas de la naturaleza. Subiendo por el valle y luego de pasar los poblados de las vertientes, el Canelo y el Manzano, aparece el primer gran tributario del río Maipo, el río Colorado. Este afluente de aguas arcillosas y de gran caudal tiene una superficie de 814 kilómetros cuadrados y nace en las faldas del volcán Tupungato. El río Colorado nace en las faldas del volcán Tupungato y se une al Maipo a la altura de Guayacán y el Manzano, ambas localidades del Cajón. Como pueden ver, el agua es bastante barrosa y de gran caudal. Dice la leyenda que en la antigüedad hubo una gran lucha entre dos tribus. Una de estas tribus decidió ocultar a su princesa dentro de una cueva para salvarla de la guerra, pero estas guerras se extendieron durante mucho tiempo. Cuando volvieron a buscar a la princesa, esta yacía muerta a orillas del río, con sus largos cabellos de color cobre meciéndose en el agua. Desde este día, las aguas se teñieron de rojo. Hay quienes menos románticos también afirman que su color se debe a que la gran pendiente y el gran caudal del río arrastra piedras que a su vez levantan sedimentos arcillosos del suelo, y esto le da el tan característico color y nombre al río Colorado. El 29 de noviembre de 1987, la naturaleza demostró su gran poder. Una luz de barro y piedras arrasó con todo el valle del Cajón del Colorado, llevando a su paso 4 campamentos de la construcción de la hidroeléctrica Alfalfal. Fueron millonarias las pérdidas, pero mucho peor fueron las 37 vidas que este aluvión se llevó.
Estoy en el punto exacto donde el río Colorado confluye con el Maipo. Aquí podemos notar el gran poder que este adquiere al unirse a ambos ríos. Este inmenso caudal ha sido utilizado por el hombre como generador de energía. En el año 1922 se inauguró la hidroeléctrica Maitenes, central de pasada con una potencia instalada de 30 megawatts. Estoy frente a un verdadero registro histórico. Podemos ver claramente cómo la erosión del río ha dejado al descubierto las distintas capas de la formación de la cordillera. Cada una de estas capas representa un periodo diferente. Los estratos corresponden a distintas fases de sedimentación: aportes fluviales, aluviales, volcánicos, glaciares y marinos, que fueron deformados por distintos modeladores internos y externos de la Tierra, como los movimientos tectónicos, también los volcánicos, terremotos, sismos y glaciares. No por casualidad los Moyes decidieron asentarse en el río Yeso, hace ya miles de años. Con 55 kilómetros de largo, este torrente de origen glaciar se caracteriza por la calidad de sus aguas color turquesa. Desde principios del siglo XX ha abastecido de agua potable a la ciudad de Santiago. En el año 1964, a 3.000 metros de altitud y tras 10 años de construcción, se inauguró en este río la mayor reserva de agua de la región metropolitana, el embalse El Yeso. Una represa de 253 millones de metros cúbicos que hoy abastece de agua potable a más de 6 millones de personas y que además es reconocida como una de las mayores atracciones de la región. El Yeso nace en el Paso Piuquenes, cerca del límite con Argentina. Desde este embalse estamos bastante cerca de lo que al parecer es el nacimiento de este río. Alguien dijo que el río Yeso nace adulto, y así parece ser, al observar cómo brota torrentoso bajo este inmenso glaciar, que se oculta bajo toneladas de roca. Sin embargo, es solo una ilusión, ya que el río Yeso nace del Paso Piuquenes, tras este glaciar, cerca del límite con Argentina. Estoy en el último gran tributario del río Maipo, el río Volcán. A diferencia del Yeso, el volcán arrastra más sedimentos en sus aguas. Nace en los faldeos del imponente volcán San José, a 92 kilómetros de Santiago. El río Volcán está formado de la confluencia del río Morales y Colina, corre de oriente a poniente y desemboca en el río Maipo a la altura de San Gabriel, pasando por los distintos poblados, Lo Valdés, Morales, El Volcán, Romeral y San Gabriel.
Ya he estado en los grandes tributarios del río. He recorrido también los tributarios más pequeños. Ahora solo me queda el Maipo. El río Maipo nace en la laguna del Diamante, justo en la base del volcán que lleva su mismo nombre. A diferencia de la mayoría de los nacimientos de ríos en la cordillera, que son bruscos y accidentados, el río Maipo subterráneamente, pausado y reposado, nace de suaves lomajes abiertos con la típica característica de valle glaciar. A 70 kilómetros del origen de este recorrido se interrumpe mi viaje. Lo irónico es que siempre supuse de que el verdadero obstáculo para llegar al origen del río sería la naturaleza, pero no fue así. El real impedimento fue la intervención del hombre. Pero como dice el proverbio, para solucionar un problema hay que mirarlo desde fuera. Y eso es exactamente lo que haré. Cada territorio es único y irrepetible, y sin duda, el río Maipo también lo es. Mi viaje está llegando a su fin. No pude llegar al punto exacto donde el río nace, pero sí puedo asegurar que este viaje me ha hecho mirar el río de otra forma. Su importancia es incuestionable. Desde hace 100 millones de años, sus aguas nunca han dejado de correr. El río Maipo y sus tributarios sostienen un ecosistema perfecto que permite a miles de especies convivir en armonía. En definitiva, es el corazón de este valle. El humano apareció hace 10.000 años y desde sus orígenes siempre le ha sacado provecho. Hoy en día, el río riega nuestros campos, nos da materia prima para nuestras construcciones, nos proporciona agua potable, nos permite generar energía, nos da vida y nos regala belleza. No puedo dejar de pensar que el hombre representa solo el 0,01% de la vida de este río, y pareciera ser que nos apropiamos rápidamente. Nuestro paso se ha hecho notar, quizás demasiado. La falta de compromiso del hombre con el medio ambiente me ha hecho reflexionar sobre nuestro legado a las generaciones futuras. Creo que es tiempo de valorar verdaderamente nuestro patrimonio y cambiar nuestro comportamiento, ya que el río es de todos, forma parte del ciclo de la naturaleza y también de nuestro real origen. Finalmente, encontré el origen del río Maipo y de todos sus afluentes. El origen de esta maravilla no es un lugar físico, como lo dijo Neruda. Donde cae la gota. Las maravillas del Cajón del Maipo.